Hola, voy a presentar mi análisis de la película La Ley de Herodes del director Luis Estrada. Esta película es una crítica social del sistema político mexicano del siglo XX, sobre todo a la época de que en solo un partido gobernaba el país, que era el PRI. A través de la historia de Juan Vargas, un hombre común que llega a ser presidente municipal de un pueblo llamado San Pedro de los Aguaros, la película nos muestra cómo funciona realmente el poder, la corrupción y el control en México. Mi objetivo va a ser responder las preguntas del reporte y pues relacionarlo con la película. En la película San Pedro de los Aguaros es un pueblo olvidado, donde no hay leyes, donde las leyes no se cumplen, no hay autoridades que vigilen, no hay servicios como escuelas, hospitales, etc. El gobierno federal no existe para la gente de ese pueblo. Cuando Juan Vargas llega como presidente, al principio quiere hacer las cosas bien, ¿no? Cambiar su pueblo, pero pronto se da cuenta que no hay nadie que le diga que está mal o que está bien. No hay instituciones sólidas, como un juzgado independiente, una policía que no dependa de él. Por eso su palabra se convierte en la única ley. El poder del Estado, que debía de ser de todos, termina siendo el poder de una sola persona, que es el Juan Vargas. Eso permite que pues, el gobernante imponga su voluntad y pues, que se convierta como un dictador pequeño, pues, porque es de un pueblo pequeño, como le pasó a Vargas. En el uso de la ley, cuando Vargas llega al pueblo, le entregan dos cositas: una pistola y un libro de la Constitución. Pues al principio uno pensaría que la Constitución era para garantizar la justicia, pero en realidad Vargas lo usa para justificar sus abusos y así. En una escena hasta golpea a un señor con este libro. Esto nos enseña que es algo muy importante de aquella época. La ley no existe para proteger a la gente, sino para dar una apariencia de legalidad o que el gobierno quería, para lo que el gobierno quería hacer. El sistema político era autoritario, porque la ley se podía torcer según la conveniencia de que él tenía poder, en este caso Juan Vargas. La Constitución era más un símbolo y no una herramienta de justicia real. Por otro lado, tenemos la relación entre Juan Vargas y su jefe, el secretario de gobierno. Muestra cómo funciona el partido político de esa época. El secretario manda y pues, Vargas obedece. El secretario elige a Vargas como presidente porque piensa que es alguien sin ambiciones, pues, que pues, él puede manipular fácilmente. Pues, el partido no funciona como un canal para ayudar a la gente, sino como una cadena de mandos, una jerarquía. Los de arriba toman decisiones y los de abajo solo tienen que cumplir órdenes y mantenerse leales a este partido. No importa lo que piense la gente del pueblo, lo único que importa es la disciplina dentro del partido. Es una máquina de control, no una forma de representar a los ciudadanos de ninguna manera. Y hablando de corrupción, al principio Vargas es un hombre honesto y sencillo, ¿no? Pero conforme va obteniendo más poder, con la pistola, el dinero y el respeto de la gente, su personalidad va cambiando por completo. Se vuelve igual de corrupto que los que estaban antes de él. Esto muestra que la corrupción no es un accidente o un error, o sea, de una persona individual, sino que es parte del funcionamiento del sistema. Para sobrevivir en la política, Vargas descubre que tiene que ser corrupto. El sistema no castiga la corrupción, la premia. Si eres honesto, fracasas. Si te corrompes, asciendes. Esa es la verdadera ley de Herodes. En el pueblo hay personajes que podían hacerle frente a Vargas, ¿no? Como el Papa, o el cura, o el dueño de la cantina, la dueña del burdel. Sin embargo, pues, ninguno logra formar una posición de verdad, ¿no? El cura representa la autoridad moral, pero es fácil de callar o de engañar. El cantinero solo piensa en su negocio y en la economía, entonces prefiere llevarse bien con Vargas, ¿no? Le conviene. La dueña del burdel sí se enfrenta a él, pero lo hace sola y con violencia, por lo que pues, termina perdiendo. Esto nos dice que pues, la sociedad civil era muy débil en esa época. La gente no estaba organizada para defender sus derechos y el gobierno autoritario mantenía a la población dividida y sin capacidad de reaccionar o de cambiar algo. Al final de la película, pues, después de todo el desastre y toda la violencia que Vargas causó, después de todo lo que causó Vargas, los periódicos llegan a su pueblo, pero no cuentan la verdad, ¿no? En lugar de eso escriben que Vargas es un ejemplo de progreso, que ha llevado la paz y el desarrollo al pueblo. Pues no es cierto. Los medios de comunicación pues, no actuaban como vigilantes del gobierno, sino como sus aliados, ¿no? Lo ayudaban. Te ayudan a tapar como la realidad y a construir una imagen falsa de éxito en lugar de ser un poder independiente del gobierno. Los medios eran un instrumento además del Estado para controlar lo que la gente pensaba y para mantenerlos todos. Lamentablemente, pues muchas de estas cosas se presentan el día de hoy. Aunque México ya no tiene solo un partido gobernando desde hace mucho tiempo, la corrupción y el abuso de poder sigue siendo un gran problema en nuestra política.
Por ejemplo, según estudios internacionales como el de Transparencia Internacional, México es uno de los países con mayor percepción de corrupción en el mundo. Esto demuestra que el problema no se ha resuelto con los cambios de partido. Además, hay casos recientes de corrupción en diferentes partidos. Hace poco se publicó que Morena, el partido que actualmente gobierna con el presidente Claudia Sheinbaum, tuvo que cambiar sus reglas para evitar personas con antecedentes de corrupción o familiares o políticos que ocuparan cargos. Esto nos recuerda a Juan Vargas, persona que llega al poder y se corrompe, sin importar de qué partido venga. En cuanto al control de la información, en la película el control era algo muy fácil, ¿no? Si un país publicaba algo que no le gustaba al gobierno, simplemente lo cerraban o lo quemaban. Era una censura directa, ¿no? Hoy en día la estrategia es un poco diferente, ¿no? Como con las redes sociales, ya no se puede tapar tanta información como se podía antes. Lo que se hace ahora es como saturan el público con demasiada información, incluyendo muchas como fake news o noticias falsas. La gente ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, entonces pues cada quien cree lo que quiera, ¿no? Pues el objetivo ya no es esconder la verdad, sino como confundirla. Se quedan como tantas versiones de esta misma que pues, la historia al final se vuelve borrosa y pues nadie sabe cuál es la verdadera. Es una forma como más sofisticada de control, pero con el mismo propósito que era quemar el lugar del periódico. O sea, es de evitar que la gente conozca lo que realmente pasa en este país. En conclusión, La Ley de Herodes no solo es una película del pasado, sino un reflejo de los problemas que aún existen en México. La corrupción, el abuso de poder y la manipulación de la información no desaparecieron con la democracia, simplemente cambiaron de forma, porque para que las cosas mejores no basta con cambiar de partido en el gobierno. Se necesita una sociedad más organizada, instituciones más fuertes y una ciudadanía que no acepte la Ley de Herodes como algo normal. Gracias.